Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Por tu Salud. Mi nombre es Vianey Contreras, de Red Médica Universitaria. Recuerden que estamos transmitiendo a través de radio y televisión de la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy tenemos a dos invitados especiales, a la doctora Andrea Carolina González Piña y al doctor José Luis Moreno Merino. Ellos están con nosotros en la unidad de primer contacto en Guanajuato y vienen a platicarnos de un tema importantísimo para todas las personas que viven con diabetes y es acerca del cuidado del pie. Entonces, bueno, bienvenidos doctores, muchas gracias. Gracias, doctora. Sí. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy. No, al contrario, y bueno, quiero primero, aparte de presentarlos, comentar que ellos en la unidad de primer contacto Guanajuato implementaron una clínica del cuidado del pie, principalmente para pacientes con diabetes. Entonces, bueno, venimos a presentarlos y aparte que nos vengan a hablar un poco de la importancia del cuidado de los pies en las personas con diabetes. Entonces, empiezo, doctor, ¿por qué es importante cuidar el pie de las personas con diabetes? No el pie, los pies. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Nos sentimos pues muy agradecidos de estar aquí el día de hoy. Más que nada debemos de comprender que la diabetes mellitus es una enfermedad crónico-degenerativa en la cual se caracteriza por tener niveles elevados de glucosa en sangre. Entonces, cuando ocurre esta situación en pacientes que están en previo control o que incluso no han tenido control, tendemos o se tiende mucho a formar principales complicaciones, como serían, por ejemplo, la enfermedad vascular periférica, que se refiere al daño como tal tanto de arterias y venas a través pues de todo el cuerpo, ¿sí? Principalmente las extremidades, lo que son la zona de los pies e incluso de los brazos. Otras complicaciones son, por ejemplo, las presencias de infecciones constantes debido a que también se desarrolla neuropatía periférica. ¿Eso qué quiere decir? Que o neuropatía diabética, la cual se caracteriza porque hay un daño directo por efecto de la diabetes a los nervios, en la cual pues se pierde como tal la sensibilidad y se tienden a formar un poquito más de infecciones y lesiones que pues podrían progresar a una amputación en el nivel más grave, ¿sí? Es importante pues en este caso decirle a los pacientes que es necesario hacer algunos cambios en los hábitos del cuidado de los pies, llevar un control glucémico a través de las revisiones continuas con sus médicos tratantes y más que nada pues estar en vigilancia de estos cambios que se pudieran presentar debido a que toda la población de pacientes diabéticos son altamente propensos de presentar dichas complicaciones. Ok, esto es muy importante y ahora que lo mencionas, entonces viene otra pregunta. Si yo tengo diabetes y estoy controlada, ¿ya no me debo de revisar los pies? Bueno, hola, ¿cómo están? Igual, gracias doctora por invitarnos. Cuando un paciente es diabético, aunque esté en buen control, las complicaciones como quiera se pueden presentar. El buen control de la diabetes disminuye el que el paciente pueda tener complicaciones, pero al final sus valores de glucosa en sangre, aunque tenga un control, son más elevados que una persona que pues no esté enferma de diabetes, por lo cual siempre tenemos que estarnos cuidando. Es mejor pues estar previniendo alguna complicación a pues luego tener que estarla tratando. Entonces, aunque estemos bien controlados, siempre hay que pues acudir a nuestras valoraciones y pues acudir al cuidado de los pies. Ok, y bueno doctora, bien lo mencionas, ¿no? De que sí es importante acudir al cuidado, pero viene otra pregunta, por ejemplo, ¿qué revisamos? Porque pensamos, y lo ideal es que siempre revisáramos los pies en las personas que viven con diabetes, pero la verdad es que una buena exploración conlleva tiempo, que incluso se considera una consulta única para la revisión de pies. Y me gustaría que empezáramos a que nos platicaras cómo inicia, qué tenemos que revisar de manera inmediata y que también les sirva a los pacientes para cuando estén en casa, que salgan de bañar y se revisen, porque la revisión tiene que ser por los dos lados, tanto por el médico como por el paciente. Entonces, si el paciente nota algún cambio, pues vale mucho la pena que venga. O sea, lo ideal es que no lo tenga y acuda a consulta, se revise de manera preventiva o periódica para evitar uno de estos daños, pero ¿qué sería importante que los pacientes vean de inspección inmediata?
Ok, bueno, pues primero nada más mencionar que la inspección en los pacientes que tienen diabetes se tiene que hacer diariamente, todos los días ellos en su casa deben realizarlo y se hace desde pues de la rodilla para abajo. En esa parte vamos a evaluar que pues no tengamos cambios de coloración, que el vello siga presente, porque a veces el vello puede estarse cayendo y nos pueden dar algún dato que tengamos alguna complicación en los vasos sanguíneos, además ver que no tengamos cambios de coloración, obviamente la presencia de alguna herida, úlcera, cortada, abrasión, que esté bien hidratados nuestras piernas, la presencia de callos, también pues el corte de nuestras uñas, que nuestras uñas estén redondeadas, no tengamos ningún piquito, no sobresalga de la uña. Todas esos son los datos como de primera instancia que se pueden ver en el pie y que se tiene que estar revisando por los pacientes. Ok, muy bien. ¿Y qué otras cosas debemos de considerar aparte, por ejemplo, en alguien que tiene diabetes? ¿O nada más en las personas que tienen diabetes es a las únicas que hay que hacerles revisión de pies? Pues idealmente se tendría que estar haciendo desde el inicio en cuanto a la valoración médica per se, una evaluación, digámoslo así, una historia clínica completa en cuestión de tomar los datos del paciente, los nombres, la edad, el tiempo que presenta diabetes en este caso o alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, la cual podría ser investigar antecedentes de hipertensión arterial, problemas con triglicéridos, problemas con los lípidos, problemas con el colesterol, también personas que tienen el hábito de caminar descalzos. Es bien sabido que muchas veces pues a través del piso pues nos podemos lastimar con la presencia de algún tipo de material o de algún objeto, entonces pues más que nada de prevención. También en aquellas personas que fuman, el tabaquismo también constituye uno de los principales factores de riesgo pues cardiovascular y que pueden complicar una situación en caso de que se presente. Otra de las situaciones en aquellos pacientes que tienen enfermedades relacionadas con la eficacia o bien con la condición de los ojos, enfermedades oftalmológicas, se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? Algunas de otras cuestiones más anatómicas, digámoslo así, es revisar la forma del pie. Hay muchas veces en las que el paciente puede presentar pie plano, el pie, pues digámoslo, el pie normal, que es un pie cabo, que no tiene como la curvatura tan exagerada, o incluso pacientes que ya presentan una artropatía de Charcot, que es así como se llama a cuando ya hay cambios relacionados pues con complicaciones asociadas a infecciones y a la diabetes, ¿sí? Otra de las situaciones que evaluamos en el protocolo y en esta cuestión de la investigación es también verificar la integridad de las extremidades. Debemos de tomar en cuenta el historial de amputaciones porque debemos de recordar que pues pueden incluso, o lo más bien lo recomendado es que los pacientes, aún en caso de haber tenido una historia de amputación, sigan viniendo en cuestión para la evaluación del otro pie, ¿sí? Entonces, pues estos son algunos detalles extra que podemos tener en cuestión de la historia clínica del paciente. Ok, bueno, esto es muy importante porque, bueno, ya lo mencionaste, el tabaquismo o problemas, por ejemplo, la artropatía de Charcot, que se lleguen a presentar, vale mucho la pena que acudan a su evaluación. Y aparte de la inspección general, doctor, ¿qué más revisan? Bueno, aparte de eso, una parte muy importante, como ya había mencionado el doctor, es que podemos tener cambios en la sensibilidad de los pacientes. Entonces, para esto nosotros tenemos dos pruebas que hacemos. La primera, y creo que es la más conocida, es una prueba con un aparatito que es un piquito. Nosotros le llamamos monofilamento. En esta lo que nosotros hacemos es que en diferentes puntos que ya están pues bien establecidos, tenemos que hacer que el paciente pues con los ojos cerrados nos indique si tiene la sensibilidad o no. Esto nos ayuda a una sensibilidad un poquito más superficial, más que nada de la sensibilidad táctil del paciente, de pues sentir el contacto cuando algo toca la piel. Lo que tenemos que hacer es valorar que el paciente tenga de 4 a 10 puntos en cada pie para decir si está conservado o no. Otra de las cosas que nos ayuda para valorar la sensibilidad es un diapasón, en el cual pues con una vibración que ejercemos al golpearlo nos va a ayudar a que podamos ponerlo en un hueso de la parte del pie y ahí el paciente nos tiene que indicar si siente o no siente. Para esto tenemos que evaluar si se siente al menos 10 segundos, si sí, podemos decir que está conservada esta parte de la vibración. Esta es una de las pruebas que generalmente no se hace todo el tiempo en los pacientes diabéticos y es de las más importantes porque es la prueba que nos va a indicar cuando ya empezamos con una neuropatía de forma temprana. Entonces, por eso es importante realizar ambas pruebas y pues poder valorar
los pacientes cómo están de su sensibilidad. Doctora, y esto me lleva a una pregunta muy importante. ¿Por qué afecta o por qué se ve afectada la sensibilidad en una persona con diabetes? Bueno, el aumento de la glucosa en la sangre pues causa muchas alteraciones, específicamente en la parte de los nervios. Se puede ver alterado porque se acumula la glucosa elevada en el nervio, lo daña, lo inflama, entonces pues le causa un daño directo. Además causa daño a la vasculatura, los nervios como cualquier órgano necesitan estar irrigados, entonces este daño a la vasculatura hace que no tenga tanto oxígeno, entonces pues es un nervio dañado que no está bien irrigado y pues está como cansado, se podría decir, lo que causa que, pues igual que un cable, no pueda pasar de forma adecuada la electricidad y que por eso pues podamos empezar a perder la sensibilidad. Ok, y esto que mencionas acerca de también la irrigación y la vasculatura, me imagino que también miden esto en su exploración de pies, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo o qué tan importante es medir esto? Otra de las cuestiones importantes antes de ir de lleno a ese tema es también vigilar la temperatura de las piernas. Sí, más que nada, justamente como lo comenta la doctora, y cuando tenemos a pacientes con enfermedad vascular periférica, muchas veces la sangre, lo que ocurre es que se empieza, digámoslo así, a estancar. Entonces deja de funcionar las válvulas de las venas que regresan la sangre al corazón, y es justamente que por eso se pierde el vello, que por eso tenemos la piel un poquito más seca, y es bien importante estar vigilando si no hay cambios de temperatura, ya sea que el pie se vuelva un poquito más frío o que se vuelva un poquito más caliente. Sí, esa es una de las situaciones que también evaluamos en nuestro protocolo. Sí, y respondiendo a su pregunta, doctora, en cuestión para medir la presión arterial a nivel sistémico, y que nos sirve mucho este tipo de medición, es el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo, desde que llega nuestro paciente a la consulta, lo primero que hacemos, aparte de interrogar o aprovechando el tiempo para interrogar, es tomar la presión arterial tanto del brazo derecho como del brazo izquierdo, y se va registrando. ¿Sí? Una vez ya que estamos haciendo la exploración completa de pies, lo que hacemos es, a través de un Doppler, tomar la presión arterial tanto de las arterias específicas que se realiza la exploración, tomar la presión arterial con este Doppler y registrarla de igual manera del lado derecho y del lado izquierdo. Posteriormente a eso se hace una división en la cual tenemos la división de la presión arterial más alta del tobillo entre la presión más alta del brazo, del mismo lado, y posteriormente pues ya tendríamos dos valores, la del lado derecho y la del lado izquierdo, perdón. Y para determinar el índice tobillo-brazo vamos a utilizar el valor más pequeño, y a través de una clasificación que también se especifica al momento de realizar el protocolo, es que podemos establecer ya sea de una enfermedad arterial periférica leve, una enfermedad arterial periférica moderada, grave, o incluso ya hablar de alguna calcificación. Pero esto pues ya se determina más tranquilamente con la evaluación completa durante la realización del protocolo. Ok, doctor. Bueno, vamos muy bien. ¿Qué les parece si ahorita hacemos una pequeña pausa y regresamos? Datos importantes por tu salud. Importancia del pie diabético. El pie diabético es una complicación frecuente de la diabetes y se relaciona principalmente con neuropatía periférica, enfermedad vascular periférica y la aparición de heridas o infecciones recurrentes. Su detección temprana es clave para evitar amputaciones. Prevención como eje central. La prevención del pie diabético se basa en un buen control metabólico, la educación del paciente y también cambios en el estilo de vida, especialmente en el cuidado diario de los pies y la detección oportuna de lesiones. Evaluación clínica integral. La revisión incluye la toma de presión arterial, branquial bilateral, evaluación de extremidades inferiores y valoración de la sensibilidad superficial y profunda, principalmente en la cabeza del primer metatarsiano y tobillos. Valoración de la perfusión. Se evalúa la perfusión comparando la presión arterial sistólica más alta del tobillo, arteria pediadorsal, con la presión sistólica más alta del brazo, arteria branquial, tomando siempre el valor más bajo para una correcta clasificación del riesgo. Clasificación de riesgo y seguimiento.
Con base en los hallazgos clínicos, se clasifica el riesgo del paciente, se establece el seguimiento adecuado y se brindan recomendaciones específicas para el cuidado de los pies y el uso de calzado apropiado. Datos importantes por tu salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este episodio. El día de hoy, recordemos, estamos con la doctora Andrea González y el doctor José Luis Moreno. Vienen a platicarnos acerca de la implementación de la clínica del cuidado del pie que se queda ahora en Red Médica. Y nos hablaban acerca de varios cuidados o cosas que tenemos que observar, como la sensibilidad, la temperatura, las características del pie. Y una de las cosas muy importantes que nos quedamos al final fue en la perfusión, la irrigación o bueno, la circulación. Entonces los doctores nos comentaban acerca de un valor que ellos toman midiendo la presión arterial del brazo, del pie y haciendo una ecuación en la que nos da el resultado de qué tanto está la perfusión de las extremidades. Y bueno, doctores, bienvenidos, nos quedamos en esto. Vamos a ver en este pedacito por qué es importante clasificar el riesgo de acuerdo a como al índice tobillo-brazo. ¿Por qué es importante? ¿Cómo lo clasificamos? ¿Esto a dónde nos orienta? ¿Qué hay que hacer cuando sale un riesgo alto, por ejemplo? Bueno, de acuerdo al índice tobillo-brazo, como ya había comentado el doctor, se clasifica de acuerdo a si está normal, si está la enfermedad arterial pues leve, moderada o grave, o si está calcificada. El índice tobillo-brazo nos ayuda un poquito más para detectar la enfermedad arterial periférica, no tanto para la calcificación arterial. Eso pues se tiene que dejar un poquito de lado y se hacen otras valoraciones ya más específicas en este caso. Pero con este índice tobillo-brazo podemos decir de forma asertiva o confirmar que el paciente ya tiene una enfermedad arterial periférica. A lo que nos referimos con esto es cuando las arterias empiezan a taparse en la parte inferior, la presión de las piernas puede estar disminuida y eso disminuye el índice tobillo-brazo, y lo que pues nos empieza a causar es que pues no haya perfusión adecuada a la zona pues más baja del cuerpo. Con estas pues, mediciones que nosotros tomamos, vamos a hacer una clasificación del riesgo como tal general del paciente, en la cual va a ser o bajo, aumentado, alto, o pues puede estar ya en un pie que ya esté ulcerado, que obviamente es un riesgo mayor. De acuerdo a esto nos puede ayudar a que hagamos el seguimiento de los pacientes con diabetes. Es importante saber cada cuánto tenemos que revisarnos los pies. Obviamente nosotros como pacientes tenemos que hacerlo diario en la casa, pero ya de una forma más sistematizada y con un médico, tiene que ser de acuerdo al riesgo que les vayamos a dar en la exploración que hagamos. Entonces esto puede ser ya sea cada año, cada 6 meses, cada 3 meses o cada mes, de acuerdo al riesgo que se dé a cada paciente, ya sea bajo, aumentado, alto o pues ya un pie ulcerado. Ok. ¿Y ustedes le dan a los pacientes información acerca de cada cuándo les toca? Porque, por ejemplo, ustedes dicen, ok, de acuerdo al riesgo le toca, no sé, cada 3 meses, pero ¿sí le informan al paciente o el paciente después cómo sabe que tiene que regresar? Sí, idealmente, una vez terminando todo la evaluación clínica de pies, lo que hacemos es justamente entregarle al paciente la hoja en donde viene pues nuestro esquema de exploración. Aparte de la hoja, les damos una hoja con recomendaciones generales, pero se les marca específicamente a través de la tabla que también se las imprimimos, el riesgo y el tiempo en el cual pues se tiene que estar repitiendo la evaluación clínica de pies. Es importante pues también considerar que se les brindan algunos cuidados generales, más que nada pues nos enfocamos al cuidado de la glucosa, es decir, estar yendo constantemente a las citas con los médicos tratantes, estar vigilando que la hidratación de la piel sea la adecuada, estar utilizando cremas, indicarles que al momento de utilizar algún calcetín, siempre dejar secar primero la crema, colocar crema entre los dedos y primero pues el secado. Posteriormente pues tomar en cuenta también que los pacientes deben estar en constante seguimiento con su médico.
y al tener también tener en consideración algunas características del calzado, más que nada pues que se seleccione un calzado a través pues más o menos como en la tarde, idealmente. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual el pie se encuentra un poquito, digámoslo así, más hinchado, y si lo tomamos en la mañana pues podríamos quedar, digámoslo así, en una talla un poquito más baja. También tomar en cuenta algunas especificaciones como el talón, que sea entre 2 a 3 centímetros de altura, que el zapato no tenga costuras por la parte de adentro, y que el material sea más que nada de material natural más que sintético, porque tienden luego mucho a calentarse, y pues eso puede generar alguna ulceración o algún grado de daño en el pie. Ok, doctor. Y deteniéndome un poquito en lo de la hidratación, y pasa, muchos pacientes dicen, es que yo no quiero comprar una crema porque es cara, mejor me pongo vaselina o me pongo aceite de almendras. ¿Qué opinan acerca de este tipo de actos o de cosas que hacen los pacientes? Bueno, pues de acuerdo a lo que se ha visto actualmente, ya no se recomienda tanto el uso de aceites, vaselinas, porque se ha visto que no penetra tanto las capas pues de la piel para poder hacer la hidratación correcta. Puede proporcionar brillo, y que es lo que nosotros podamos pues creer que es lo que nos está hidratando, pero en realidad pues hay cremas que son especiales, que son cremas con emolientes, como se les llama, que pues son las indicadas para hacer el adecuado cuidado de nuestros pies. Hay cremas comerciales que se recomiendan, no siempre tienen que ser pues cremas muy caras, pero sí es importante que nosotros como pacientes diabéticos pues sí tengamos ese cuidado y pues invertamos un poquito en lo que vamos a estarnos aplicando, porque una piel que está deshidratada es una piel que es muy fácil que se agriete, que empiece a romperse, y que pues eso nos pueda causar alguna cortada, alguna lesión, que se pueda infectar y que pues pueda terminar en una tragedia como alguna amputación, que pues son la complicación o como la consecuencia más grave de todos estos daños. Entonces, por eso sí es muy importante lo que nos pongamos en los pies, y pues invertir un poquito en las cremas que se tienen que utilizar, porque ya no se recomiendan este tipo de medidas. Ok, bueno, aquí creo que vale la pena entonces siempre que pregunten a su médico qué tipo de crema utilizar, porque luego vemos que de manera comercial, en redes sociales, amigas, se recomiendan muchísimas cremas, y que incluso ni siquiera vienen los ingredientes que trae la crema, ni siquiera traen aviso sanitario, pero solamente por decir la palabra diabetes o algo relacionado a la diabetes piensan que esa es la crema adecuada. Entonces sí vale mucho la pena que no se dejen guiar por este tipo de como comerciales, que mejor, más vale preguntar. O sea, no pasa nada si le preguntan al médico, o que incluso le tomen una fotografía a la crema que están utilizando y se le enseñan a su médico para que pueda ver los ingredientes y les diga sí vale la pena, no vale la pena. Y otra cosa, por ejemplo, aquí el cuidado de las uñas. ¿Cuántos pacientes con diabetes llegan porque traen, no sé, una infección en la uña, o porque ya tienen una uña encriptada y quieren que se las quiten? Entonces, luego a veces ni siquiera traen bien el control de la glucosa, y a veces pueden ser cosas que se omitan y no medirla al momento de la consulta, retirarla y generar un absceso ahí. Entonces, en lugar de ayudarnos, pues ser contraproducente. Entonces, ¿ustedes qué opinan acerca del retiro de uñas? Pues como tal, ahorita teniendo en cuenta que estamos abordando pacientes diabéticos, pues el hecho de estar retirando una uña, pues también considera dejar una lesión libre, o digámoslo así, una herida libre, que la mayor parte del tiempo, pues en este caso por las comorbilidades asociadas de los pacientes, pues sí van a tender un poquito más a la infección. Entonces aquí lo que recomendamos pues más que nada es el acompañamiento, aparte de su consulta médica, también la vigilancia por el servicio de podología. Muchas veces les dan muy buenos recortes en cuestión de tratar de adaptar la uña a la forma del dedo, evitar que haya, digámoslo así, en ausencia de curvaturas, o bien que haya cortadas tanto en las zonas de los lechos unguiales, que son como el área naciente de la uña, o bien en las zonas de alrededor. ¿Sí? Entonces, idealmente no se tendría que retirar la uña por completo, pero sí llevar una vigilancia más estrecha. En caso de que se presentara un paciente diabético con alguna comorbilidad revisada, y que ya platicamos un poquito de eso al inicio del video,
Pues más que nada estar en vigilancia, ¿sí? Y en caso de que se presente, pues estar constantemente vigilándolo a través de citas y viendo la posibilidad de utilizar algún tipo de antibiótico, pero únicamente pues con indicación médica. Ok, esto es muy importante porque sí, luego a veces nosotros queremos ahí acudir y a veces se nos hace fácil, podemos acudir con alguien que no es nuestro médico por la cercanía, por el costo, por el tiempo y muchas veces omitimos este tipo de cosas, ¿no? Como, tengo diabetes o tengo diabetes pero no me checan la glucosa y tal vez estoy descontrolado. Entonces es muy importante que mencionen esto a su médico. Y otra de las cosas que me gustó mucho y que retomo ahorita con ustedes es el uso del calzado. Fíjate que qué bueno que mencionan esto de que se recomienda utilizar un calzado diferente a medida que pasa el día, porque luego sí hay pacientes que tienen mucha sudoración y bueno, esto puede favorecer como pues también la aparición de hongos o de otras infecciones en el pie, ¿no? Y ahí, por ejemplo, aparte, ¿qué otras recomendaciones dan en cuanto al calzado? Por ejemplo, hay pacientes que prefieren utilizar este tipo de zapatos como tipo Crocs o, por ejemplo, no les gustan los ortopédicos porque no les parecen lindos. Entonces, bueno, ¿y ustedes qué más les dicen? Bueno, o sea, aparte de las recomendaciones que ya mencionó el doctor, se busca que pues sea un calzado como una de las cosas que se pueden tomar en cuenta para comprar el calzado. Hay veces que tienen dificultad en el saber si el zapato nos queda o no. A veces se recomienda que se compre .5 o un punto más grande dependiendo del tipo de calzado para que sea un poco más cómodo. O también se puede hacer pues poner nuestro pie sobre una hoja, calcar el pie y eso utilizarlo como plantilla para encontrar los zapatos. En realidad se recomienda más los zapatos que son pues de piel, porque estos nos ayudan un poquito más a mantener más cuidado del pie, que tenga menos fricción con el zapato y que no nos cause tantos roces y tantas lesiones. Los zapatos como tipo Crocs que sean de plástico, pues no podemos excluirlos totalmente de que se utilicen, pero hay que tener mucho cuidado y si se utilizan siempre utilizarlos con calcetines para que se evite pues la sudoración extrema o que se evite pues el roce que se tiene con el plástico de este tipo de zapatos. Entonces, pues buscar que el zapato pueda tener costuras por la parte de afuera y esté decorado, pero por dentro no tenga nada que nos lastime, nada que nos esté pues causando pues molestia. Es importante por eso valorar la presencia de callos. Cuando nosotros vemos un callo o en el pie, lo que significa es que esa piel se está lastimando, entonces el roce constante nos está causando que se produzca más piel para protegerla. Entonces eso quiere decir que en esa zona donde está el callo algo nos está lastimando y ese zapato hay que revisarlo y pues posiblemente cambiarlo, siempre que la punta sea pues redondeada o cuadrada, puntas picudas evitarlas usar o si se utilizan pues por muy poquito tiempo porque todo eso pues nos causa más riesgo de pues alguna lesión. Ok, y doctores, ya que nos hablan de todo esto que hacen en la evaluación, más o menos cuánto tiempo se lleva, porque pues mencionaron sensibilidad, mencionaron, aparte de con la sensibilidad, hacerlo con el monofilamento, con el diapasón, lo de los índices tobillo-brazo, que no creo que sea en 2 minutos, la inspección en general e incluso la misma entrevista con el paciente, ¿cuánto tiempo se están llevando en este tipo de exploración? Es una muy buena pregunta porque justamente a veces nos llegan pacientes a la consulta y quieren una consulta completa, llegan a lo mejor por otro motivo de consulta, una gripa, etcétera, pero pues debemos de ser conscientes de que no nos podemos extender tanto, no tenemos el tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque una consulta, una evaluación de este tipo, con todas las características que comentó doctora, nos estamos llevando entre 35, 40, a lo mucho 45 minutos. ¿Por qué? Porque es una evaluación integral. Ok, bueno, esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces los pacientes, cuando los hemos invitado, ellos dicen, no, porque a mí ya me está viendo mi cirujano por una herida, o ya me está viendo el angiólogo porque tengo problemas de circulación. Entonces vale mucho la pena que acudan a hacer este tipo de evaluaciones. ¿Por qué?
porque al final el médico tratante de una especialidad se va a dedicar en ese momento o les va a dar el tiempo a tratar la patología en ese momento. Y este tipo de exploraciones son meramente preventivas, valen la pena, hay que hacerlo por lo menos una vez al año y ya los doctores les irán clasificando cada cuándo es lo recomendable de acuerdo a su caso y no de acuerdo a lo que tiene la vecina, la comadre. Entonces vale mucho la pena, por favor acudan, dejamos aquí sus correos para que también si quieren agendar una cita o quieren informes o que ya tienen una condición en su pie, pues se los hagan saber a los doctores y los puedan apoyar. Entonces, bueno, doctores, por favor, si nos pueden dar sus datos. Sí, bueno, pues como igual ambos nos encontramos aquí en la unidad de primer contacto, estamos realizando las exploraciones, es algo que ya se va a quedar para siempre aquí en la red, se puede hacer la agenda el día que sea, pues en un horario más o menos como de 10 de la mañana a 6 de la tarde, entonces pues es un horario muy amplio todos los días hasta los fines de semana para que todos los pacientes con diabetes puedan acudir. Entonces pues el correo en donde pueden mandar para preguntar o agendar una cita es medpreventiva, todo con minúsculas, .upc@gmail.com y ahí nos pueden encontrar, pues yo soy la doctora Andrea, el doctor José Luis, igual cualquier duda pues estamos a sus órdenes. Ok, pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctores, porque vale mucho la pena este proyecto y pues más de que se va a quedar y esto nos va a ayudar a prevenir complicaciones en los pacientes con diabetes. Ustedes que viven con diabetes, por favor, anímense. Es una consulta como cualquier otra, vale mucho la pena, es preventiva. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias también a ustedes por su participación, por su escucha. Y bueno, los invitamos a ver el programa. Estamos en radio, en la 100.7 de FM y si no, en TVUG. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con el doctor José Luis Moreno Merino y la doctora Andrea Carolina González Piña. Mi nombre es Bene Contreras, de Red Médica Universitaria. Gracias a todos y nos vemos a la próxima.